Vamos a hablar con Agustín Echevarne, que dirige la Fundación Libertad y Progreso, una fundación donde él me contaba en las últimas horas que él tuvo oportunidad de debatir en alguna ocasión, incluso con el nuevo jefe de gabinete, Jorge Kapitanich, y también conoce mucho de la tarea y de la obra académica del ministro de Economía, Axel Kicillof. Agustín, es un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día, muchas gracias por la llamada. Bueno, Agustín, la primera impresión que me gustaría consultarte es, bueno, ¿qué te parecen estos cambios? ¿Qué sensación te ha dado la aparición del video de Cristina Kirchner ayer y luego, por supuesto, los anuncios de cambios en el gabinete? Bueno, la aparición del video, la verdad es que me dio una gran satisfacción ver a la presidenta que se la ve en muy buen estado de salud. De modo que eso fue muy bueno. Y también creo que es positivo el hecho de que inmediatamente se produzcan ciertos cambios en el gabinete. Ahora, ahí me genera alguna ambivalencia cuáles fueron estos cambios, ¿no? Ujú. Y digamos que hay como dos cosas muy distintas. El jefe de gabinete creo que es muy interesante porque hoy tenemos un jefe de gabinete. Es decir, Kapitanich no es lo mismo que Juan Abal Medina. Kapitanich tiene peso específico propio, es un hombre inteligente, es un hombre formado en ESIADE también. ESIADE, que es la principal escuela liberal de la Argentina, ¿verdad? Ah, mirá. Vos Y con, tuviste, perdón Agustín, cuando conversábamos para invitarte al programa, nos comentabas que habías tenido oportunidad alguna vez de debatir y de cruzar unos cuantos conceptos con Jorge Kapitanich. sí, de hecho tuvimos una oportunidad muy linda de conversar durante 16 horas. Así es que 16. Ah, 16 horas durante 2 días de 8 horas cada uno, metódicamente, con almuerzos también, etcétera. Y fue realmente interesante, por eso digo que es un hombre que está formado, que conoce los conceptos. Creo que es un hombre muy pragmático, ujú. de modo tal que es capaz de adaptarse a las situaciones, ¿verdad? Y usarlas según su propia conveniencia. Entonces, creo que ahí tenemos una persona que es capaz de hacer muchas cosas y que tiene además, creo que es bastante ambicioso o muy ambicioso y su objetivo es llegar a ser presidente. Mm. Y si toma ahora la jefatura de gabinete y quiere ser presidente, él tiene que lograr que estos 2 años, que van a ser muy difíciles, llegar de la mejor manera posible. Claro. De modo tal que ahí hay un mensaje y hay un nombramiento que yo lo juzgo como positivo dentro de lo que es el pensamiento kirchnerista, ¿verdad? Ahora, Agustín, en ese cambio, vos nos decís, bueno, Kapitanich es un hombre pragmático y es un hombre que para cumplir un poco sus objetivos es capaz de cambiar. Ahora, ¿ese Kapitanich no podría también cambiar, digamos, en un sentido inverso, digamos, dejar un poco ese pragmatismo para adoptar un modelo más radicalizado? Porque seamos realistas, en el gabinete va a tener nada menos que a Axel Kicillof, va a estar lidiando de alguna manera también con Guillermo Moreno y con distintas áreas del gobierno donde el peso específico de sectores más radicalizados es bastante notable. Exactamente, por eso decía que era una situación ambivalente, porque cuando uno analiza a Kicillof, bueno, ahí es diferente. Kicillof no es un pragmático, es un teórico, y es un teórico neo-keynesiano, pero filomarxista, de forma tal que él no cree en los derechos de propiedad tal como nosotros creemos en ellos, no cree en los derechos individuales tal como nosotros creemos en ellos. Él cree en los derechos colectivos, cree en estas cuestiones que realmente son muy complicadas y que sí puede radicalizar el modelo de una manera muy profunda. Por eso creo que ahí hay dos visiones distintas. Una está más cercana a lo que es el peronismo, me parece a mí, y la otra mucho más cercana a lo que puede ser un kirchnerismo radicalizado. Mm. Y todo esto en un cóctel donde viene una economía muy complicada en los próximos 2 años. Cuando la economía es muy complicada, los radicalizados tienden a apretar el acelerador. En cambio, del lado de Kapitanich, uno pensaría que lo que va a buscar es más bien un apoyo financiero internacional. Si uno buscara un apoyo financiero internacional, que es típico de las finales de ciclos populistas, donde dijeron de todo contra, por ejemplo, instituciones como el Fondo Monetario Internacional, y finalmente, cuando lo necesitan desesperadamente, terminan haciendo algún acuerdo con ellos. ¿No? No digo solo el fondo, sino también otras instituciones financieras internacionales. Y eso sí le permitiría llegar a terminar estos 2 años de una manera un poco más tranquila. Agustín, haces alusión justamente a la figura de Jorge Kapitanich y quería consultarte, o sea, ¿vos lo ves más cerca, ves más a un Kapitanich más cerca justamente
la gestión y de una visión más económica o economicista que política. ¿Cómo lo verías a él, en base incluso a lo que has podido en alguna ocasión charlar ampliamente? No, yo lo veo muy pragmático y muy político. Es Muy decir, político. creo que además tiene cierta formación que le permite tener una comprensión de la economía que, por ejemplo, no creo que tenga la presidenta Kirchner. Entonces, creo que ahí tenés algo más interesante, porque de algún modo tenés la política y tenés la economía, que finalmente son dos caras de la misma moneda. Claro. De Gaulle decía que la política y la economía están tan atados como la acción y la vida. Del otro lado, en cambio, veo un teórico que me parece que es mucho más peligroso, porque es un teórico además muy bueno, porque desde su punto de vista, ¿no? Pero los escritos que tiene, los alumnos que tiene, le parece un gran profesor, es un hombre que es muy carismático con sus alumnos, o sea, tiene una cantidad de virtudes, pero me parece que está profundamente equivocado. Claro. Agustín, y en medio de estas designaciones, entonces, Capitanich aparece más pragmático, Kicillof aparece más, digamos, más alineado con el pensamiento más ultra kirchnerista, también con sectores de la cámpora, pero después en el Banco Central ponen a un hombre que viene de presidir el Banco Nación, pero que también ha estado en empresas como, no sé, como la tarjeta Visa. Es decir, pareciera que es muy heterodoxo este nuevo gabinete en su impacto económico y político. Sí, el presidente del Banco Central no lo conozco personalmente, entiendo que es una buena persona, que trabajó muchísimos años en el Banco Nación, no es un teórico, no tiene una formación económica o académica importante, pero sí conoce muchísimo el sector financiero porque está hace muchos años allí. De modo tal que es una persona que puede, me parece, no sé si liderar una gestión, pero sí cumplir con lo que se le pida. Entonces, y el otro problema que yo veo también es que va a ser un tema importante, es que acá se está lidiando con cómo va a ser la herencia futura o los candidatos futuros en el 2015, y Capitanich allí aparece muy cercano a la Liga de los Gobernadores. Claro, claro. Agustín, por último, finalmente, el gran desafío, sin lugar a dudas, de la gestión tanto de Kicillof como en gran medida del jefe de gabinete es aplacar las presiones con el tema inflación. ¿Por dónde crees que irán las medidas? Bueno, ahí es donde vienen los problemas, porque yo creo que lo que va a hacer Kicillof es una gran cantidad de parches que no le van a funcionar y entonces va a generar nuevos parches y nuevas medidas, como están haciendo ahora, ¿verdad? Por ejemplo, es típico que puede hacer el desdoblamiento del tipo de cambio, que eso, por supuesto, es una medida que no funciona, jamás ha funcionado, se ha probado varias veces en Argentina, genera tal vez una pequeña sensación de tranquilidad durante un periodo de tiempo relativamente corto, pero no soluciona nada. Lo único que realmente puede traer un poco de tranquilidad es un acuerdo con instituciones financieras internacionales. Sería, por ejemplo, cambiar a Moreno. Ahí sí tenés un cambio que uno dice, bueno, acá hay un cambio interesante que está más pro mercados y eso va a generar cierta tranquilidad. Pero por ahora, con Moreno en la Secretaría de Comercio, realmente no veo cambios en ese sentido. Veo profundización del modelo, veo muchos parches y que no van a generar soluciones definitivas, excepto si pasa algo en el sector financiero internacional. Muy bien, Agustín Echevarne, como siempre, muchísimas gracias por el contacto con Infobae TV y te volvemos a invitar en los próximos días para seguir analizando estos temas. Muchas gracias, Jorge.